El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo: ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió: Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, escuchábamos la primera lectura que venimos escuchando de modo continuo, semicontinuo, de los Hechos de los Apóstoles, la conversión de San Pablo. Podemos resaltar tres aspectos de la misma. Primero, que la conversión, como toda conversión, ¿no es cierto?, más allá de la materialidad, lo que decimos San Pablo es aplicable a cada uno de nosotros. Es una gracia de Dios. Dios toma la iniciativa, ¿no?, a través de esas luces, de voltearlo del caballo, digamos, por decirlo así, y bueno, Dios toma esa iniciativa. Sin embargo, llama la atención porque Dios obra con conveniencia, ¿no es cierto? No mete el tesoro en saco roto. ¿Por qué San Pablo y no, por ejemplo, el sumo sacerdote? Imagínense lo que hubiese sido la conversión del sumo sacerdote. Hubiese sido algo humanamente más exitoso, entroncaba perfectamente con todo el judaísmo y tenía una autoridad, no sé si moral, pero al menos tenía una autoridad humana muy grande. Y sin embargo, ni al sumo sacerdote ni a los miembros del Sanedrín los convierte, sino a San Pablo. ¿Y por qué esto? Bueno, ¿no es cierto? Dios es el que toma la iniciativa, así que Él es el que elige libremente. Pero podemos ver alguna razón de conveniencia. Para que lo entendamos, a mí se me ocurren dos imágenes tomadas del texto. Una del martes pasado, cuando decía que el Sanedrín, los miembros del Sanedrín, a Esteban lo habían apedreado, y dice que ellos comenzaron a vociferar y tapándose los oídos se precipitaron sobre él, ¿no? Tapándose los oídos. Esa es la imagen que podemos decir así, describe a los fariseos y al sumo sacerdote. Y aquí la imagen que describe la actitud de San Pablo es muy distinta. Dice que Saulo se levantó y aunque tenía los ojos abiertos no veía nada. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Saulo tenía los ojos abiertos y no veía nada, mientras que los otros se habían tapado los oídos, es decir, no querían escuchar, no querían ver. Ayer hablamos sobre justamente cuando uno no quiere creer. Esa es la diferencia. Los fariseos no querían creer, no amaban la verdad, no tenían los ojos abiertos, habían cerrado sus ojos, habían tapado voluntariamente sus oídos, no eran sinceros. En cambio, San Pablo estaba equivocado, pero tenía los ojos abiertos. Estaba equivocado, pero era sincero.
Él buscaba sinceramente la verdad, le parecía que esa secta de los cristianos había que perseguirla por celo a Dios, y lo movía un verdadero amor a Dios. Entonces cuando Dios le muestra que ese no es el camino, cambia de camino fácilmente, como el que le muestran otra cosa que no ve, cambia fácilmente. En cambio, si no la quiere ver, por más que se la muestren, no cambia. Primera actitud entonces, de Dios la gracia para la conversión, pero de parte nuestra la sinceridad, que es la humildad en otros términos. Sinceridad. Nosotros no tenemos que buscar no equivocarnos, porque errar humano, ¿no es cierto?, es imposible no equivocarse en absoluto, pero sí ser sinceros, de tal manera que si Dios nos mostrara lo contrario, por amor a la verdad, allí iríamos. La segunda idea es que la conversión no es un bien personal, no es una perfección personal, algo que yo logro para mí mismo, sino que es algo para los demás. Por supuesto que enriquece a la persona, pero también es en beneficio de los demás. La luz no se mete en una caja ni se pone debajo de la mesa, sino que se pone para que alumbre a todos los de la casa. Así también toda gracia de Dios no es algo personal, nada más como algo que yo adquiero para mí, que me ayuda a mí. No, se nota que es de Dios si está en orden al bien común y al amor al prójimo y a lo demás, ¿no? Eso es lo que se nota aquí en San Pablo, que Dios le da la conversión, pero para que sea apostólico, para que difunda la fe. A nosotros también lo mismo. Dios nos da la gracia que nos da, si realmente es gracia de Dios, eso siempre va a ser difusivo, a buscar como el fuego quemar, incendiar, iluminar a lo que nos rodea. Y la tercera idea es que la conversión es un camino, no es un hecho puntual, ¿no es cierto? Como si uno lo toma, lo ponen a la cima y se acabó la carrera, a disfrutar de la cima. No, es un camino. El camino de San Pablo comienza aquí, pero luego sigue, ¿no?, ese camino. Fíjense que le dice a Ananías, yo le haré ver cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Una vez se imagina las cosas muy estáticas, ¿no? Y se imagina que San Pablo esto se convirtió, San Agustín luchaba contra sí mismo, la carne y todo lo que tenía dentro San Agustín, y se convirtió. Dios le dio una gracia puntual y se convierte. Pero no es que a partir de ahí va como una flecha, habrá tenido sus tentaciones, su nostalgia. A mí me gusta imaginar a veces cómo hubiese continuado la parábola llamada del hijo pródigo. ¿Cómo continuó la vida de ese hijo pródigo en la casa del padre? Y posiblemente le habrán venido a ese hijo pródigo nostalgias hasta del chiquero, porque vieron que cuando uno está mal le produce hastío algo, pero después cuando acuerda ya la cebolla de Egipto le pasaba a los judíos, ¿no?, del pueblo de Israel ahí en el desierto. Extrañaban la cebolla de Egipto. Así que la conversión es un proceso. San Pablo habla del aguijón de la carne, que no parece haber sido tanto algo meramente carnal o de la concupiscencia, de los deseos nada más, porque era de algún modo rudo. Posiblemente haya sido algo más profundo que eso, según algunos autores, ¿no es cierto? Puede haber sido perfectamente un remordimiento de todas las personas que él, o culpa de él, mató. Él mató, digamos, él persiguió a los cristianos, no es que los perseguían a los cristianos y les sacaba una multa, ¿no es cierto? Entonces todo ese daño que él hizo a las personas, después le tiene que haber remordido la conciencia, ¿no es cierto? Y eso lo tiene que haber torturado también, ¿no? Bueno, en fin, la conversión es un proceso, digo, para que nadie se desanime si viendo y deseando servir a Dios cae y hay que levantarse, y así, ¿no es cierto? Vieron que en el orden espiritual sucede al revés que en el orden físico. En el orden físico lo importante es no caerse, ¿no?
Yo recuerdo a mi mamá y mi papá, los viejitos, uno cuida que no se vayan a caer, se quiebren la cadera porque es terrible. Lo importante es no caerse en el orden físico. En cambio, en el orden espiritual es al revés. Lo importante es levantarse. Es más importante levantarse que no caerse, porque caerse uno se va a caer porque somos débiles. Entonces es importante levantarse. En el orden físico no le aconsejo a nadie, no. Lo importante no es levantarse, lo importante es no caerse, hay que tratar de no caerse. En el orden espiritual es al revés. Bueno, pidámosle la gracia entonces a la Virgen de una sincera conversión, ayudados por la gracia de Dios, en bien que esa conversión sea, nos motive el amor al prójimo, ¿no es cierto? Si uno puede rezar, adorar a Jesús en la Eucaristía, rezar el rosario, pero si eso después no se nota en algo en nuestra caridad hacia el prójimo, es curiosa esa devoción. Y tercero, que no nos cansemos nunca de seguir por este camino hasta que, por la gracia de Dios, lleguemos a la cima. Ahí sí descansaremos y ahí sí ya no habrá más caídas. Mientras tanto, que Dios nos dé la suficiente humildad en todo el proceso de nuestro crecimiento espiritual. Que la Virgen nos conceda esa gracia.